Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Jairo Soto y mi compañero... Mi nombre es Ricardo Ponce, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de licenciatura en Teología, tercer semestre. Y en esta tarde tenemos un tema muy interesante, Jairo. Vamos a hablar acerca de la didáctica. Sí, así es, y para estudiar este tema nos hemos basado en el documento de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Salud Pública, también allí en licenciatura en nutrición. Bueno, qué interesante, y vamos a tener algunos conceptos que nos van a ayudar en saber cómo se ha desarrollado este proceso de la didáctica, Jairo. Así es, Ricardo, ¿qué tal si empezamos? Claro que sí. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la primera parte de nuestro aprendizaje para el día de hoy. Entonces vamos a estudiar a continuación la didáctica y como primera parte vamos a ver el concepto, los elementos y las divisiones. Entonces como concepto tenemos que es el estudio necesario para que la enseñanza sea más eficiente. ¿Qué nos dice esto? La didáctica no se preocupa tanto en lo que se va a enseñar, más bien se preocupa de la manera o la forma en cómo se ha de enseñar. Entonces tenemos también los elementos. ¿Cuáles son los elementos de la didáctica? El alumno, como primera medida, es el que recibe la enseñanza. Los objetivos, hacia dónde se quiere llegar con esta enseñanza. El profesor, obviamente, entonces sería la persona encargada de brindar la enseñanza. Y la materia es el área la cual se ha de enseñar. Pasemos entonces ahora a las divisiones y aquí finalizaremos con los primeros tres conceptos para tener entonces un concepto, valga la redundancia, claro de cómo es la didáctica. Y en sus divisiones vamos a encontrar la matética, que es la que se refiere a quien recibe la enseñanza, en este caso sería el alumno. Y la sistemática es la forma o las actividades que se utilizan para realizar o brindar esta enseñanza. En la metódica tenemos entonces la parte que verifica, porque es una parte también muy importante, verifica de que se vaya cumpliendo paso a paso los conceptos de enseñanza en la didáctica. Teniendo claro todo esto, pasamos a la didáctica general y allí vamos a tener un concepto más claro que nos dice que estudia todos los principios y técnicas válidos para la enseñanza en cualquier materia o disciplina. En la didáctica general vamos a encontrar lo que es el planteamiento de la escuela, la ejecución y la verificación. Esto es muy importante, ya que debemos en el planteamiento, en la ejecución y en la verificación aplicar todos estos conceptos. Pero si queremos sacar un concepto corto acerca de lo que es la didáctica, podemos decir que la didáctica es arte y es ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque utiliza la investigación para aplicar algunos conceptos. Y el arte porque también a través de la enseñanza empírica, aparte de la enseñanza científica, también se aplica en la didáctica. Continuamos entonces con la segunda parte de nuestro aprendizaje y vamos a encontrar el planteamiento de la enseñanza. Este planteamiento de la enseñanza exige que se haga una toma de decisiones, allí donde vamos a tomar las decisiones de qué se va a hacer y cómo se va a hacer.
Después de tomar esas decisiones y entonces decidir qué se va a hacer y cómo se va a hacer, vamos a organizar esas ideas y vamos a plantear una organización de situaciones. Luego pasamos entonces al control de desarrollo, y es allí donde vamos a colocar en práctica esas ideas y a la vez se va a ejercer un control de que estas ideas se vayan desarrollando de la manera planeada. Seguimos entonces como última parte la evaluación total. En esta evaluación total vamos a ver si efectivamente la toma de decisiones y la organización de situaciones fueron adecuadamente desarrolladas y arrojaron un resultado positivo. Vamos a ver entonces qué tiene por objetivo este planeamiento de la enseñanza. Tiene por objetivo una labor más consistente, es decir, realizar de la mejor manera el trabajo de la enseñanza y posteriormente adquirir un aprendizaje que vaya acorde a la temática. Muy bien, seguimos. También tiene por objetivo indicar tareas, indicar actividades a desarrollar, indicar también qué tareas se va a realizar mediante el planteamiento de la enseñanza. Tenemos entonces también precisar recursos. Estos recursos pueden ser material o físico. Puede ser recurso humano también. Entonces aquí debemos de precisar qué recursos necesito yo para entonces brindar una enseñanza adecuada. Miren todos los conceptos que ya llevamos con la didáctica. Y por último acá tenemos el control en la ejecución. Esto es muy importante porque mientras vamos ejecutando, vamos también llevando un control de que estos objetivos se vayan desarrollando de la mejor manera. Pasemos entonces al planteamiento didáctico. Este planteamiento didáctico necesita que al enseñar se necesita primeramente saber qué enseñar, por qué enseñar, a quién enseñar y cómo enseñar. Estos interrogantes o estas preguntas me las voy a hacer. Cuando estoy haciendo mi planteamiento didáctico, yo tengo que preguntarme qué voy a enseñar, por qué voy a enseñar esta área, esta materia, a quién va dirigida, a quién voy a enseñar y cómo se las voy a enseñar. Esto representa un trabajo reflexivo más que todo y precisamente del profesor, del educador, del encargado de llevar la enseñanza al alumno. Pasamos ahora al momento didáctico. En el momento didáctico se orientan la ejecución, la verificación y la evaluación. En la ejecución es el momento de llevar a cabo, y más que todo esto se lleva en las clases como tal, de llevar a cabo lo planeado acá, entonces se lleva a cabo en el momento didáctico. Y allí tenemos entonces como primera parte la ejecución. Más que todo, como les decía, se presenta ya en el mismo acto de la clase. Vamos entonces ahora a ver la verificación, que también se da en el momento didáctico. Y esto se orienta a que ya el profesor como tal, y ya está viene siendo la última parte de la función docente, el profesor verifica de que todo lo planeado, todo lo organizado, el control, la toma de decisiones que tuvo acá en el planteamiento se lleve a cabo en la clase. Y por último tenemos entonces lo que es la evaluación.
Y digamos ya la evaluación hace parte de un todo. Y la evaluación no solamente se realiza ya en el momento didáctico o ya en la última parte, no. La evaluación también se va realizando en la planeación y en la misma ejecución y en la misma verificación. Seguimos entonces con los conceptos y vamos ahora a la motivación. La motivación es muy importante porque su propósito principal es despertar el interés y el deseo de aprender, el deseo de alcanzar las metas ya propuestas. Y esta es una parte muy importante en la labor docente. Podemos ver de que en la motivación hay dos factores: el factor de impulso y el factor de dirección. Esos factores los cuales nos van a motivar, ya sea por el impulso o por la dirección que le dé el docente, y vamos a encontrarnos con unos tipos. El docente es pieza fundamental en la motivación porque miren, en los tipos de motivación vamos a encontrar positivo, negativo, inicial y desenvolvimiento. Positivo, todo lo que el docente le transmite al alumno. Negativo, lo que no se le debiera de transmitir. Inicial, muy importante esa parte inicial, esa primera impresión que da el docente, ¿cierto? Y también en el desenvolvimiento que lleva mediante la clase, también va a ir motivando y haciendo ejercicios de motivación a los alumnos para que el interés, el deseo de aprender y las metas puedan ser alcanzadas. Y ya finalizando entonces con la primera parte de los conceptos de didáctica, encontramos el aprendizaje. En el aprendizaje se aprende con todo el organismo y es un concepto que el ser humano lo aplica de la mejor manera, y es que todos los días estamos aprendiendo y todos los días aprendemos cosas nuevas. Con nuestro cuerpo se aprende. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué se aprende? Por medio de lo físico y por medio de lo social. Lo físico y lo social nos llevan a satisfacer unas necesidades. En este caso pueden ser biológicas, psicológicas o sociales. El ser humano, por su naturaleza, siempre va a ser un ser social. Por lo tanto, es una parte muy importante que el docente debe tener en cuenta para el momento del aprendizaje. Socializar es muy importante para que el aprendizaje se pueda dar de una mejor manera. Finalizamos entonces esta primera parte con los procesos del aprendizaje. Y en esta parte finalizamos esta última parte entonces con los procesos del aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje se desenvuelven de la siguiente manera, que son en tres fases. Aquí vemos la fase sincrética, que es la fase donde se genera ese primer impacto de una situación, de una información, donde el individuo empieza, ¿cierto?, como a relacionarse por primera vez con esa enseñanza, con esa información, como ya les había dicho. Y en la fase analítica, el individuo empieza de manera individual a analizar cada uno de los conceptos, cada uno de los temas que se está enseñando, y empieza como que ese proceso de análisis que hace el individuo. Y ya finalmente en la fase sintética es donde el individuo, a una manera de conjunto, a una manera de un todo, agrupa todos los conceptos, y entonces él empieza a desarrollar su propio concepto acerca de lo aprendido. Entonces hemos finalizado con la explicación acerca de todos estos conceptos que nos llevan a desarrollar una mejor didáctica en la manera de enseñar como docentes y como profesores o como educadores también, para entonces así tener una mejor enseñanza y un mejor
aprendizaje. Bueno, continuando con nuestra segunda parte, en esta oportunidad vamos a ver de este lado 5 aspectos muy importantes, como es la dialéctica crítica, el pensamiento educativo moderno, ¿sí?, de lo que hoy tenemos, el programa didáctico, la metodología y el ciclo docente y sus fases. En esta primera parte de la dialéctica crítica, que se desarrolla a partir del siglo XIX y XX, con nuevos conceptos, entonces algunas de las concepciones que se tenían acerca de la dialéctica crítica en cuanto a la forma, cómo se estaba enseñando, la metodología que se tenía, entonces encontramos que el objeto no es real, es una construcción, se tiene que dar bajo una construcción social, es una reflexión y acción, donde se debe llevar a los alumnos a una reflexión de lo que están haciendo, pero también a la vez una acción, porque antiguamente, antes de esos años, simplemente el maestro era el que enseñaba y el alumno no tenía esa parte para poder decir sus ideas. Entonces, en este nuevo modelo se presenta esto, los hombres y la realidad se transforman, se busca esa transformación de los hombres, pero también se va dando esa realidad que se va transformando, se da el aprendizaje como proceso en espiral, también el profesor hace una tarea de elaboración y los alumnos una transformación de la conducta. Entonces se quiere lograr a través de esta didáctica crítica que los alumnos, el profesor, tengan una transformación, que cambien a través de este nuevo modelo, estas nuevas ideas que se generaron a través de estos siglos hacia acá, que se mejore esa parte para que los alumnos puedan crear, puedan desarrollarse. Y también aquí vemos algunos pensadores que realmente han sido parte de esta didáctica crítica, algunos pensadores en cuanto a la educación nueva, como se la llama ahora, la educación nueva. Están como por ejemplo John Dewey, María Montessori, Adolfo Ferreiro, Celestín Fresnel y muchos otros que apoyan esto y quienes fueron esos iniciadores de empezar a ver la educación de manera diferente. O sea, ya no solamente se quedaron en aulas de clase donde simplemente se les recibía conocimiento, sino empezaron a ver mayores necesidades de explorar ese potencial de los alumnos desde las primeras etapas como su niñez hasta una forma muy continua. Encontramos aquí también unas propuestas pedagógicas, es decir, este pensamiento educativo moderno presenta unas propuestas pedagógicas como son la evaluación centrada en el niño, ya más enfocada, personalizada en el niño, una escuela, encontramos ya aquí una escuela activa, enfocada en el espíritu creador del niño y también con una continuidad de la vida, no solamente para ese momento, sino también que tenga una continuidad. ¿Qué más? ¿Qué otra propuesta pedagógica presenta este nuevo modelo educativo? Cambios pedagógicos tanto en el maestro como en el alumno, buscar nuevas metodologías para que tanto el maestro tenga estrategias mejores para poder transmitir el conocimiento y el alumno lo pueda recibir de una manera más didáctica, más digámoslo así, jocosa, alegre, práctica. Y también otra propuesta es procesos de construcción y trabajo manual, es decir, procesos en los cuales todos vamos a construir, vamos a hacer un trabajo manual, activo, no solamente algo pasivo, sino que ya se da una enseñanza mutua. Tanto los docentes, los maestros pueden dar su conocimiento, pero a través de estos métodos se busca que los niños también puedan enseñar con sus actitudes, con sus potencialidades que ellos desarrollan. Entonces, en esta primera parte lo que encontramos es estos aspectos que ayudan a descubrir, y hoy tenemos unos nuevos modelos para mejorar nuestra educación a nivel de nuestro país y del mundo entero. Entonces, en esta parte encontramos este pensamiento educativo moderno. Y ahora vamos a continuar con el programa didáctico. O sea, ¿por qué es importante tener un programa didáctico? ¿Sí?
el concepto que encontramos de programa didáctico, que es un documento con objetivos de aprendizaje a alcanzar. O sea, ¿de qué nos serviría generar ideas, pero si no las plasmamos en algo físico que nos ayude a tener un mapa o un camino por donde debemos guiarnos? Imagínense si no supiéramos, bueno, vamos a algún lugar y no sabemos el camino. Entonces, esta conceptualización se enfoca que debemos tener un programa didáctico para ahí plasmar nuestros objetivos de aprendizaje y lo que queremos alcanzar con esos objetivos a través de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las ventajas de tener un programa didáctico? Bueno, miremos una muy interesante, es facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. Pues aquí esto nos va a ayudar a tener un mejor proceso, evaluar también, mejorar la comunicación maestro-alumno. Va a permitir también que haya una mejor comunicación. ¿Por qué? Porque el maestro va a saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, y el alumno también tendrá un direccionamiento de cómo hacer ese proceso. Entonces, otra ventaja es una selección cuidadosa del contenido. Nos va a permitir seleccionar los contenidos y no solamente ver hartos contenidos y no sabemos por dónde comenzar. Entonces nos ayuda a seleccionar cuidadosamente qué contenidos vamos a enseñar en cada espacio, en cada momento que vayamos a tener ese intercambio de conocimiento. El alumno va a tener una mayor autonomía de estudio, ¿sí? Él mismo va a desarrollar autónomamente el interés por conocer, por investigar, por crear, y también tendrá una libertad de aprender, que es algo muy importante, que es algo que de pronto en el pasado no se hacía. Y también favorece una comunicación entre los maestros, es decir, al saber todos cómo se va a direccionar este programa didáctico, pues obviamente va a haber una mayor comunicación entre ellos en cuanto a cómo se está llevando a cabo, cómo se está desarrollando, y todos tengan el mismo camino para dónde seguir. Esto es lo que encontramos en esta parte muy importante en favorecer comunicación entre los maestros. Entonces miren que realizar un programa didáctico es muy fundamental y nos da muchas ventajas para mejorar cada día este proceso de aprendizaje que hoy nosotros tenemos. Bueno, ahora vamos a continuar en este tema interesante acerca de la didáctica con algo que es la metodología, ¿no? Vamos a ver aquí que en esta parte el método didáctico ayuda a que haya una organización racional y práctica de los recursos y procedimientos que el profesor va a tener para dirigir el aprendizaje del alumno. Entonces, es importante esta metodología. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? Los principios fundamentales, como la finalidad, que implica una ayuda a realizar objetivos, ¿sí? La finalidad es ayudar a realizar objetivos. En la parte económica, ayuda a que el alumno tenga de una manera más rápida, fácil y correcta, y evitar así muchos desperdicios de tiempo, materiales, esfuerzo, porque con la metodología usted ya sabe lo que va a hacer, el docente va a hacer, ya sabe lo que va a hacer, cómo lo va a trazar. Entonces esto va a ayudar a economizar tiempo, dinero, recursos, porque si no llega sin un plan de trabajo, ¿cómo va a realizar las cosas? Puede hacer que haga cosas que no necesita la clase o que no necesitan los alumnos. La orientación, que también abarca de una manera, le da confianza, segura, concreta, y define para qué aprender eficazmente lo que debe aprender. O sea, la orientación le va a permitir al alumno que sepa por dónde debe seguir, ¿sí? Orientar su trabajo. Elementos básicos, un lenguaje didáctico, la forma como el docente va a transmitir el conocimiento, los medios o auxiliares y material didáctico que va a utilizar como material didáctico para eso, carteleras, tecnología hoy que tenemos. Entonces, cómo hacer, qué materiales necesita, y obviamente una acción didáctica en la cual el alumno pueda tener desde la clase herramientas para hacer sus tareas, hacer sus deberes, sus trabajos, sus talleres, sus ensayos. Entonces él sepa también cómo desarrollar ese trabajo. Ahora, tenemos unas características importantes
de esta metodología, o sea, la importancia de tener un programa didáctico, ¿no? Todo se enfoca en la didáctica de tener eso. Otras características, es simple, hay que hacer una metodología simple, natural, pero bien meditada y segura, flexible, no así rígida, que no se pueda cambiar, porque recordemos que los docentes trabajamos con jóvenes y muchos jóvenes a veces se mueven en ese ámbito, ser flexible en la enseñanza, porque muchas veces usted llega al salón de clases y dice, bueno, yo voy a enseñar esto, pero algo pasó y tuvo que cambiar algunas cosas de lo que usted tenía preparado. Entonces es necesario que sea flexible y adaptado a la psicología del alumno, ¿sí? Esto es muy importante porque recuerden que nosotros trabajamos con personas, con jóvenes, niños que tienen diferente carácter, entonces este debe ser flexible y adaptado a la psicología del alumno, práctico, funcional, ¿sí? Que funcione, no algo que salga fuera de ese contexto, económico, progresivo y acumulativo, educativo también. Entonces, todo esto son características que se deben tener en cuenta a la hora de entrar en ese proceso de generar el método para hacer un buen programa didáctico de enseñanza. Y por última parte tenemos el ciclo docente y sus fases. En esta parte encontramos tres aspectos interesantes: el planteamiento, la orientación y la verificación. Entonces, en el planteamiento, ¿qué vamos a encontrar? El plan anual, el plan específico de curso y el plan particular de la materia. Entonces, aquí encontramos hacer cada cosa específica, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar un planteamiento, una organización de lo que hacemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer durante este año? ¿Qué vamos a hacer durante el curso? ¿Sí? ¿Qué vamos a tener, si es semestral o anual? Y el plan particular también, cada materia desglosando lo que vamos a hacer en cada espacio que tengamos de clase de la materia. La orientación encaminada a la motivación del aprendizaje, la presentación de la materia. ¿Cómo vamos como docentes a presentar la materia? Porque recuerden que hay la materia muy interesante, va a iniciar desde la forma como el docente la presenta su materia, ¿sí? Materias de matemáticas, de biología, son muy buenas materias, pero a muchos chicos a veces o docentes les falla eso, cómo presentan un poco equivocada esta parte, y a veces los alumnos pierden de vista la importancia de la materia. La dirección de actividades de los alumnos, la integración del contenido, ¿sí? La fijación del contenido, es muy importante que los estudiantes conozcan el contenido de la materia, qué es lo que se va a ver durante ese año o durante ese semestre de clases. Y la verificación, que abarca 4 aspectos: el sondeo o exploración, ¿sí? Que vamos a ver, bueno, cómo vamos a verificar ese comportamiento, ese proceso de enseñanza. La conducción de la clase y el control de la disciplina, que es algo muy importante, cómo estoy conduciendo yo esa clase. Y algo interesante que aquí debemos tener en cuenta es que el docente debe tener el control de la clase, ¿no? Debe generar disciplina, ¿sí? Debe buscar métodos de disciplina para tener el control de la clase, el diagnóstico y la rectificación del aprendizaje, que es algo muy interesante, hacer un diagnóstico, y la comprobación y la evaluación del rendimiento obtenido. O sea, en esta parte final, encontramos este aspecto bien importante: la comprobación y la evaluación del rendimiento obtenido. Es decir, necesitamos evaluar cómo está ese proceso, cuánto está rindiendo los alumnos, qué tanto también están rindiendo los docentes. Entonces, miren cuán importante en todo este proceso de la didáctica es encontrar que es necesario hacer todo un buen programa didáctico para poderlo desarrollar dentro de nuestros alumnos, y obviamente tener una mejor educación y fortalecer esa parte importante de potencializar las cualidades que los estudiantes tienen, no solamente ahora, sino a futuro. A veces uno mira solamente el futuro, pero no, debemos trabajar hoy con los estudiantes, hacerlos que investiguen ahora, que desarrollen ahora, y no esperar hasta mañana o dentro de un mes.
Por eso destacamos ese y bueno, es un gusto poder haber compartido este espacio con este tema muy interesante de la didáctica y esperamos que sea de gran provecho para su educación. Muchas gracias. Muy bien, hemos finalizado con este espacio de aprendizaje con nuestro tema acerca de la didáctica. Y qué interesante, Ricardo, ¿cierto? Cómo entonces en los conceptos vistos acá los aplicamos de una manera y el resultado que vamos a obtener en nuestra enseñanza, en nuestra didáctica, al momento de enseñar, va a ser el mejor. Y obviamente el interés es que tanto los docentes como los alumnos, Jairo, puedan crecer en ese conocimiento, que ya no sea simplemente algo solo del maestro, sino que sea algo mutuo. Y hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo vemos, estamos viendo en una generación donde los jóvenes quieren más investigación, más conocimiento. Entonces creo que esta enseñanza ha sido de mucho provecho para nuestra vida. Así es, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio, que sea de gran provecho este momento